¿Qué tal Promo 2024? Continuamos con nuestro análisis de la prueba diagnóstica. En esta ocasión, con las preguntas que se van a responder con la información que se suministra a continuación. Dice, la pesca y la agricultura se producen a lo largo de las costas del Pacífico y el Atlántico de Colombia, así como en las aguas interiores, especialmente en las principales cuencas de los ríos Magdalena, Amazonas, Orinoco y Sinú, entre otras. En un municipio de la zona atlántica, campesinos de esa localidad realizan la pesca para satisfacer las necesidades económicas y alimenticias de la comunidad. En este lugar, las condiciones climáticas provocan épocas secas en la mayor parte del año, lo que hace que el cuerpo de agua disminuya, impactando a los habitantes que se abastecen del río. Un equipo de científicos se entera de la problemática que presenta la comunidad y realiza una investigación para establecer otras formas de generar ingresos en que los habitantes no sean afectados y pueda aprovechar sus recursos de acuerdo con las características del municipio. También se nos entrega una tabla que nos da la siguiente información. Las características del municipio, la minería artesanal y del oro, cómo se podría desarrollar ahí, la extracción del gas natural por fracking, la producción de madera y los cultivos de guayaba. Con las características dice que la disponibilidad hídrica es estacional y muy limitada, o sea que es bastante escasa. Las condiciones climáticas, época seca la mayor parte del año, y el ecosistema mayoritario es del bosque tropical muy seco. Con respecto a la posibilidad de la minería artesanal de oro, se encuentra en un yacimiento de oro en un lecho del lago, es explotable, requiere extraer el material del fondo del lago sin uso de contaminantes, aumentando la probabilidad de alteración del cauce del río. Esto ya es una dificultad. Extracción de gas natural por fracking. Miremos las probabilidades. Se encuentra gas natural y su explotación es rentable, pero requiere grandes cantidades de agua para ser extraído. Provoca la contaminación de fuentes hídricas cercanas. Recuerde que no se cuenta con grandes cantidades del agua porque es escasa, de acuerdo a la información textual y de acuerdo a lo que nos dice la primera columna de la tabla. Y además provoca contaminación de fuentes hídricas. Miremos la producción de madera. Por las características climáticas no es exportable, ya que en la zona predomina una vegetación, perdón, no es explotable, ya que en la zona predomina una vegetación que compone principalmente de matorrales densos y árboles pequeños. Ya aquí nos dice que básicamente casi que no es probable, ¿verdad? La probabilidad es demasiado baja. Y los cultivos de guayaba, dice, el suelo es apto para este cultivo y se adapta a regiones de lluvia anuales, esporádicas. Su cosecha se da en tiempo seco. Ok, entonces continuamos, hace parte de la información. Vimos que está en forma de texto y también de tabla. Y miramos qué dice la pregunta número 10. Si los habitantes de la comunidad desean mejorar sus ingresos y al mismo tiempo generar un impacto positivo en la región, sabiendo que dependen exclusivamente de las fuentes hídricas, ¿cuál de las siguientes alternativas deberían elegir? Hay una propuesta. Entonces recuerda que aquí tienes que, la pregunta tiene como competencia explicación de fenómenos. Entonces hay una pregunta, perdón, hay unas propuestas que tú debes sustentar. Dice el cultivo de guayaba porque tiene mejores condiciones para su adaptación del clima de la región, lo cual, de acuerdo a lo que miramos, pues es altamente probable, de acuerdo a lo que nos dice la columna número 5 y la columna número 1. B. Extracción de gas natural porque se dan las condiciones más apropiadas para su extracción. Pero observamos que aquí nos dice que la cantidad de agua que es requerida son grandes y no contamos con esas grandes cantidades de agua y que además provoca contaminación de fuentes hídricas cercanas que ya por sí son escasas. Luego entonces esta opción no va. Hasta ahora la A está como, o sea, posible respuesta. La C, minería de oro, porque al estar concentrada en el lecho del lago no es peligroso extraerlo. Entonces, miramos a ver qué tan cierto es. Se encuentra un yacimiento de oro en el lecho del lago, lo cual es favorable. Es explotable, también va favorable. Requiere extraer el material del fondo del lago sin uso de contaminantes. Ya la situación aquí se complica y aumentando la probabilidad de alteración del cauce del río. Si alteramos el cauce del río,
y ellos dependen básicamente de esta fuente como principal para el agua y se altera ese cauce, entonces obviamente estarían casi que suicidándose, quedarían básicamente sin agua. Luego esta opción tampoco va. D, producción de madera porque al ser un producto de origen natural no contaminará. Bueno, esa partería es cierto, pero ¿qué nos dice las características? Dice que no es explotable, ya que en la zona predomina la vegetación que se compone principalmente de matorrales densos y árboles pequeños. Eso obviamente de acuerdo a la condición climática tampoco va. Entonces, la respuesta correcta, inicialmente la que habíamos elegido, la A, cultivo de guayaba porque tiene mejores condiciones para la adaptación del clima de la región. Continuamos con otra pregunta también de ciencia y tecnología, como las anteriores, dice la 11, en otra comunidad cercana, cuando se habla de cercano, se dice que las condiciones son similares, dice aquí, hace referencia a que es válida tanto la información que se dio en el texto como la información que se da en la tabla para este otro municipio. O sea, sigue siendo aplicable esta información que se entregó. Dice, ya que los ingresos económicos de los habitantes provienen de la pesca, en ella los científicos recomiendan recoger agua en grandes contenedores durante las épocas de precipitación para ser utilizada en la extracción de gas y combinar esta actividad con cultivos de guayaba en las épocas de sequía. De acuerdo con la información suministrada en la tabla, ¿cuál de las siguientes propuestas es una solución más viable? La pregunta es muy similar a la anterior y además es del mismo corte. La competencia es de explicación de fenómenos. Dice A, reubicar el municipio en otra zona más estable y con menos problemas socioambientales. Eso es inviable porque económicamente no se puede hacer el traslado de todo un municipio o un pueblo, por muy pequeño que sea. B, alternar el cultivo de guayaba en tiempo de sequía con la pesca en temporada de lluvia. Vimos de que, como en el caso del municipio anterior, esto es viable. C. Dedicarse por completo a almacenar agua para la extracción del gas natural. Sigue siendo un poquito probable, pero resulta que como son lluvias estacionarias, dependemos realmente de las condiciones climáticas ambientales que no siempre van a favorecer que se apronte o se acumule o se colecte cantidades suficientes de agua para sustentar o soportar el, la extracción del gas natural. D. Combinar la minería de oro en tiempo de lluvias con extracción de madera en tiempo seco. Ya vimos anteriormente que esto no es posible porque los riesgos ambientales son altos, además de poder quedar sin el suministro de agua, sin la fuente principal de agua, lo cual es fatal, porque recordemos que el agua es vida. Nuevamente, aquí la respuesta correcta es la B, alternar el cultivo de guayaba en tiempos de sequía con la pesca de temporadas de lluvia. Ah, y recuerda que algo importante, recuerda que la información ya se dio acá y esta es una opción de respuesta, pero observen lo que nos dicen el enunciado, de acuerdo con la información suministrada en la tabla. Recuérdense, la respuesta debe darse de acuerdo a lo que está en la tabla. Recuerda, el enunciado es la flecha que nos dice en qué parte tenemos que encontrar la información adecuada para entregar una respuesta correcta, ¿ok? Entonces, esto se responde con base a la tabla exclusivamente. Y ahí vimos que obviamente la respuesta correcta es la que indicamos. Bueno, nos acercamos entonces a la siguiente pregunta. La 12 dice, al finalizar la investigación, los científicos concluyen que la alternativa más apropiada para solucionar la problemática de la comunidad es la extracción de gas. Con base en lo anterior, hay suficiente evidencia para llegar a esta conclusión. Cuando se dice aquí con base a la anterior, entonces sí tenemos que tener en cuenta tanto la información de la tabla como la información del texto. Aunque si ya apreciaste la información que está en la tabla, casi que contiene toda la información que también nos da en el texto. O sea que básicamente con la tabla sería suficiente para seguir respondiendo. Y vemos dentro de la tabla que la extracción del gas natural por fracking es fatal. Se requiere grandes cantidades de agua y provoca la contaminación de fuentes hídricas. Definitivamente esa opción no es realmente una opción, por decirlo así, entre comillas. No es viable realmente. Entonces miremos, de esta forma descartamos los sí, tanto la B como la D,
y miramos entonces entre la A y la C cuál es la correcta. Dice, no, porque es la única actividad que contamina las fuentes hídricas. Eso va de acuerdo con lo que dice el texto, ¿no? En la tabla, contamina las fuentes hídricas. Y miramos entonces para descartar la otra opción que nos dice que no se puede hacer, que en este caso es la C. Dice, no, porque es una actividad que provocaría alteraciones del cauce del río. De acuerdo a la tabla, el fracking para extraer el gas no provocaría el desvío del cauce del río. Lo que lo hace es realmente la extracción del oro en forma artesanal. Entonces, esa no va. Entonces, por conclusión, la respuesta correcta, ya blanco es la gallina lo pone, sería en este caso la opción A. Y miremos entonces si el tiempo nos favorece, nos da licencia para hacer la siguiente pregunta, que es esta. Dice, un diagrama de estado es aquella representación de los diferentes estados de la materia en función de variables elegidas para facilitar el estudio de esta. El siguiente esquema muestra las condiciones de presión y temperatura de los estados o fases de un mismo compuesto. Esos estados son sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad? A continuación se muestra el diagrama de estado de la materia del compuesto X con dos valores de presión P1 y P2 y dos valores de temperatura T1 y T2. Observa aquí en la gráfica miramos que en el eje de la función, las ejes de las ordenadas, se encuentra la presión y en la variable independiente, las abscisas, se encuentra la temperatura. Entonces miramos el punto T1, P1. T1 con P1 se encuentra aquí. El estado es sólido, como lo es, está dentro del rango. Todo lo que está por encima de esta gráfica hacia acá es sólido, lo que está en esta región es líquido y lo que está en esta región es gas. Luego este punto P1 está en estado sólido. Y el punto P2, miramos aquí, T2 con P2 también está dentro del rango del sólido. Esa información nos la entrega la gráfica. Continuamos con el ejercicio, con la pregunta. Si durante el el procesamiento de un alimento que contiene el compuesto X, en el momento 1 se tiene una presión P1 y una temperatura T1, y en el momento 2 se pasa una presión P2 y una temperatura T2, ¿cuál es el estado del compuesto X en el momento 1 y en el momento 2? Como ya miramos allá y leímos en la gráfica, ambos momentos son en estado sólido, ¿verdad? Entonces dice aquí, en el momento 1 el compuesto X es un sólido y en el momento 2 es un líquido. Ya vimos que eso es falso, descartamos A. B, en el momento 1 el compuesto X es un gas y en el momento 2 es un sólido, también es falso. En el momento 1 el compuesto X es un líquido y en el momento 2 también es un líquido, también es falso, ¿verdad? En el momento 1 el compuesto X es un sólido y en el momento 2 también es un sólido, porque aunque hay un aumento de presión y temperatura, no hay un cambio de fase. Entonces, respuesta correcta, la D. Entonces, terminamos en esta por esta píldora. Miramos que también es de un aspecto físico-químico de sustancias y que la competencia es explicación del fenómeno. Recuerda que cuando hay explicación de fenómenos, las opciones tienden a ser un poco más extensas. Entonces, nos vemos